Este día, por segunda ocasión, esta vez por la vía virtual, participando en el desarrollo del módulo de medicina de precisión, nos acompaña el científico salvadoreño Dr. Juan José Cálix. Para los que no pudieron conectarse en la conferencia que se impartió sobre vigilancia genómica de patógenos con potencial pandémico y endémico, pueden verla en nuestro canal de YouTube. El doctor Cálix Monterrosa nos hablará de genómica y proteómica en las enfermedades infecciosas. En su formación, el doctor Juan José Cálix es doctor en medicina, tiene un PhD en microbiología de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, y tiene una licenciatura en ciencias biológicas de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Su residentado en medicina interna lo realizó en los hospitales Barnes Jewish de la Universidad de Washington y es actualmente profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Ha recibido reconocimientos por su trabajo con los premios Samuel Baker a la excelencia en estudios de posgrado de la Universidad de Alabama en 2012 y el premio Norton Incentivo a la Excelencia 2018 del Hospital Barnes Jewish. Es miembro de la Sociedad Estadounidense de Microbiología, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de San Luis en 2016 a 2020. Es autor de múltiples publicaciones e investigaciones importantes en la especialidad. Entre sus principales temas de investigación se encuentran los enfoques translacionales y preclínicos para identificar, caracterizar y abordar los determinantes microbiológicos de la propagación de patógenos entre individuos en riesgo de infecciones modernas. Actualmente con estudios enfocados en Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemasas, serotipos no vacunales de Streptococcus pneumoniae y glicopolímeros de superficie bacteriana. Dejo con ustedes y con mucho agrado, previamente haberlos saludado, al doctor Juan José Cálix, agradeciéndoles a todos su participación y dedicar este tiempo muy especial, particularmente al doctor Cálix, de compartirnos con todos sus compatriotas en el área de la salud sus valiosos conocimientos. Desde ya muy agradecida, doctor, por todas sus intervenciones y su interés de mantener este nexo con su país. A todos les solicito su atención, mantener salidas de video y audio cerrados para captar la atención de nuestros ponentes y si tienen alguna pregunta o comentario, que por favor la escriban en el chat que luego leeremos para los comentarios y respuestas de nuestro ponente. Bienvenido, doctor Cálix, les cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Sandoval. Muchas gracias, doctora Sandoval, por invitarme de nuevo a esta oportunidad de poder discutir con ustedes un poco de mis pensamientos sobre las nuevas tecnologías y metodologías que se están desarrollando para el cuidado médico de las enfermedades infecciosas. He cambiado el tema un poco porque quiero ponerle énfasis en esta charla más al cuidado médico que a las investigaciones en sí, como las que hablé la vez pasada y las que voy a hablar en mi tercera charla. Y pues dándole para adelante, aquí estoy dando un esquema de la presentación hoy. Puede ver aquí también que están 3 charlas. Esta es la segunda charla de 3, perdón, en que voy primero a repasar un poco a los temas de multiómicos y su rol en el tratamiento de infecciones. Voy a enfocarme un poco más en la tecnología de Malditov y de secuenciación más el análisis genómico con estos fines. Y al final vamos a hacer un síntesis de estos temas mientras practicando sobre una investigación que he hecho yo según la relevancia de estas nuevas tecnologías en el cuidado de las enfermedades de Acinetobacter. Primero, una divulgación muy importante que quiero asegurar de que toda la gente esté atento, que muchas de estas ideas aún están en desarrollo
Y pues las certificaciones y la idoneidad de estas tecnologías difieren mucho dependiendo si son para fines de investigación versus fines de cuidado médico. Y que los estándares y las aplicaciones de esas tecnologías pueden diferir mucho entre países. Y que por favor consulten con sus expertos de laboratorios clínicos locales antes de considerar la aplicación de estas tecnologías para el uso médico y el cuidado de pacientes. Esto más que todo son unas divulgaciones que inspiradas por mi colega muy cercano aquí, Sixto Leal, quien es el director del laboratorio clínico médico aquí en UAB. Pues especialmente en los Estados Unidos, tenemos que, por darle cuidado y protecciones a nuestros pacientes, tenemos que asegurar y diferir entre cuáles son las cosas que podemos hacer en relación al cuidado de pacientes y cuáles son las cosas que podemos hacer mientras haciendo nuestras investigaciones. Vamos a un tema muy, muy básico, que es el dogma central de la biología molecular. ¿Por qué estoy enseñando esto? Pues quiero simplemente asegurar de que todos estemos al mismo nivel cuando empezamos a hablar sobre uno de los temas más avanzados. Recuerda que hemos todo aprendido en la biología, que toda biología se basa bueno, casi toda biología se basa alrededor del ADN y así se llama el estudio genómica. Aquí estamos hablando de los ácidos nucleicos y hay que recordar que estos son fijados al nacimiento o durante la replicación. No cambia durante la vida del ser. Y aquí es donde hablamos ciertos temas como lo de la genoma, la plasmidoma, la resistoma, etc. Y después, por medio de transcripción, se convierte en ARN y hoy estamos empezando a hablar sobre la transcriptómica. Igual son ácidos nucleicos, pero esto cambia. El perfil transcriptómico cambia según la situación que se encuentra el organismo. Y pues aquí es donde empezamos ya a hablar de temas como analizando la transcriptoma y el perfil de expresión genética. De la transcriptoma por medio de los ribosomas es que llegamos a la proteína y empezamos a hablar sobre la proteómica. Y este es el fin de los genes que están encoded en el ADN genómico. Aquí la proteómica estamos hablando de los aminoácidos. Igual que la transcriptoma, este es cambio regulado según la situación que se encuentra el organismo. Y aquí cuando hablamos sobre temas de proteomas, perfiles proteémicos y modificaciones post-traduccionales. Y esos son temas un poco más, quizás la gente más familiar con estos temas cuando hablando sobre los cánceres y hablando de la investigación de los cánceres. Y al final, pues las proteínas muchas veces tienen función en sí y el resultado de la función de las proteínas es el metabolismo. Y ahí estamos hablando de la metabolómica. Hablamos aquí sobre los macromoleculares, las macromoléculas como los polisácaridos o las grandes aglutinaciones de proteínas o estructuras que se hacen por las células y también igual los metabolitos que son los resultados del metabolismo en sí, más como clásicamente uno conoce. Y aquí tenemos varios componentes, también cambio regulado. Y en esos temas cuando hablamos de la microbioma, metaboloma, lipodoma, secretoma, uno puede ver y puede ojalá apreciar de que todo esto está muy vinculado uno al otro. Y es muy importante entender cómo está todo esto vinculado cuando uno está pensando en las nuevas tecnologías. Y bueno, estas tecnologías, ¿en qué nos ayudan más que todo? Y como te digo, quiero enfocarme en el cuidado médico. Y pues aquí tengo un esquema en mi forma de pensar cuando tengo un caso de infección y qué es lo que yo quiero hacer para ayudar al paciente. Y quiero explicar cómo se puede vincular muchas de esas tecnologías que se hacen en laboratorio clínico para poder informar en la manera en que yo puedo proveer el cuidado a estos pacientes. Bueno, una pregunta central a todo esto siempre ha de ser
¿Es patología, infección o es una colonización o un transporte asintomático? La presencia de bacterias no necesariamente siempre quiere decir que es una infección que requiere tratamiento. Aquí tengo un esquema en cómo es que el estreptococo, el neumococo, usualmente vive dentro de nuestro nasofaringe y ahí puede sobrevivir entre persona a persona sin causar ningún problema. Y nosotros usualmente no tratamos el estreptococo cuando está dentro de nuestro nasofaringe. Es cuando el estreptococo se mete en un lugar donde no ha de estar y causa una inflamación que causa la patología de enfermedad. Y pues muchas veces hay que uno poder distinguir entre estas dos para prevenir el uso innecesario de antibióticos y otros cuidados médicos. Y cuando ya uno determina, sí, quiero ver cómo seguir y tratar a este paciente, uno ya empieza a usar el laboratorio un poco más fijo. Pues aquí es cuando empezamos a practicar sobre la identificación etiológica. Y esto es lo que usualmente nosotros pensamos a base de cultivos. Y después, cuando se cultiva y se identifica, mandarlo para hacer exámenes de susceptibilidad a ciertos antibióticos. Igualmente, en ciertas situaciones, queremos estadificar la enfermedad un poco mejor. Digamos, como en la situación del VIH, quisiéramos nosotros saber qué tanto virus hay dentro del suero del paciente. Y con eso también podemos llegar a un prognosis para ese paciente. Y con todo esto en mente, llegando a un plan de tratamiento. Ese tratamiento hay que igualmente usar laboratorios. ¿Por qué? Porque digamos que estamos tratando a largo plazo con antibióticos y queremos asegurar de que no hay efectos adversos. Hay que sacar laboratorios ahí y asegurar que los niveles de ciertos antibióticos como el vancomicina estén a niveles adecuados. También muchas veces uno de los retos más grandes es no empezar necesariamente el medicamento, pero sino determinar en qué punto terminar el medicamento. Y pues muchas veces el paciente me pregunta, pues sí, doctor, y puede decir que ya estoy curado, que ya no voy a tener esta infección. Y usualmente mi respuesta a esa pregunta es, mira, si usted tiene el óvulo mágico que me puede decir que ya está 100% curado y que esta infección nunca va a volver, fueras billonario, porque es una de las preguntas más difíciles que se hace como infectólogo. Pero usamos nosotros nuestras guianzas por las investigaciones para tener cierta confianza de que la enfermedad no vaya a regresar. Y en ciertas situaciones hay que determinar si hay una intervención preventiva después de eso. Y otra cosa que como infectólogo siempre hay que pensar es que cuando empezamos ya a identificar que hay mucha gente con la misma etiología, a ver si hay que hacer alguna intervención epidemiológica para prevenir más enfermedades. Y pues en cada punto aquí que tengo circulado, ahorita se está desarrollando más y más las tecnologías moleculares y bioinformáticas para mejorar el tratamiento de estas cosas. Pero yo en esta charla voy a más que todo enfocarme en la identificación etiológica y en ese reto importante. Bueno, aquí una cosa que hay que pensar cuando uno está desarrollando las nuevas metodologías. Empecé a pensar en qué son las calidades ideales de alguna tecnología que si yo fuera a desarrollar uno, qué son las cosas que yo quiero asegurar que estén ahí. Bueno, y me di cuenta de que todo empezaba con R en inglés. Y entonces aquí estoy diciendo los retos para la metodología y tecnologías que asisten el cuidado de infecciones. Bueno, ciertas cosas que hay que pensar es la rapidez de los resultados. Muchas veces el factor más importante en asegurar que los resultados médicos sean los óptimos es el otorgamiento del antibiótico adecuado temprano en el curso. Y entre más temprano sabemos nosotros
que estamos tratando, mejor nosotros podemos asegurar de que ese paciente va a recuperarse. Y entonces, por eso hay que asegurar la rapidez de los resultados. También, pues, la sensibilidad, especificidad y resolución de la tecnología. Por supuesto, no queremos estar, no queremos tener que cambiar curso, pues, porque nuestras tecnologías no siempre están correctas. La relevancia, esto es muy importante y yo creo subestimado. Pues yo no quiero dar ningún examen innecesario o ningún examen que no vaya a cambiar la manera en que voy a tratar al paciente. Entonces hay que asegurar de que hay un rol para este examen en el cuidado del paciente en ciertas situaciones. Hay que asegurar de que se puede estandarizar entre varios usuarios. Y aquí es donde entramos ya con la compatibilidad con la automatización que hoy en día se está dando más y más aquí en los Estados Unidos y en los laboratorios modernos. Que necesitamos pensar en los recursos que están disponibles para poder usar esta máquina. Pues estos son, este tema más que todo, uno tiene que pensarlo especialmente en lugares de recursos limitados. La representación, y esto es algo que quiero yo poner un poco de énfasis, porque estas tecnologías usualmente se desarrollan en ciertas partes del mundo que no necesariamente son representativos de las realidades que vemos en otros lugares. Y pues en este caso, hablando de Mesoamérica. Y para asegurar de que esta tecnología, el desarrollo de estas tecnologías tengan en mente nuestras situaciones que nosotros nos encontramos en Mesoamérica, necesitamos nosotros participar activamente en el desarrollo de estas tecnologías. Pues, y de nuevo, esta es la razón por cual promover investigaciones como las que voy a hablar aquí en partes como Latinoamérica. Bajo la representación, pues, como hablé un poco la vez pasada en mi charla, las realidades modernas están siempre cambiando y pues lo que pudiera funcionar hace 10 años quizás ya no funciona en 20 años. Entonces hay que poder cambiar y poder ajustar el examen para las nuevas realidades que pueden cambiar con el tiempo. Y pues de parte personal mío es yo querer saber cómo integrar los resultados de esta tecnología dentro de mis investigaciones para mejor entender estos estudios. Y pues hablemos un poco sobre la historia, cómo se ha venido desarrollando la identificación de la etiología en las infecciones. Y pues quiero empezar con lo que estoy yo describiendo aquí como la etapa botánica. Y esto viene más que todo de un colega en Washington, en Washington University en San Luis, que él ha descrito la investigación etiológica con los mohos, porque lastimosamente cuando estamos hablando de las tecnologías, muchas veces no le han puesto atención al uso para el cuidado de las infecciones por mohos. Por eso es como una botanía. Pero aquí pues lo que estoy más que todo escribiendo es que en esta época es cuando nosotros dependíamos 100% de los cultivos y cómo es que aparecían estos microbios en los cultivos. Y pues aquí donde nosotros, la historia de los doctores, aquí es donde los doctores tuvieron que tener los cojones y tuvieron que tener la situación y el conocimiento extremo para poder entender qué es lo que está causando la infección. Pues estos eran los días antes de tener UpToDate y esto era antes de los días en que nuestros exámenes del laboratorio nos decían qué es lo que hay que tratar. En aquel entonces uno tenía que poder integrar todo el síndrome médico, la situación epidemiológica y el comportamiento microbiano para poder saber qué es lo que está causando la infección. Y lastimosamente, como te acabo de decir, esto sigue siendo el estándar para identificación de los mohos patogénicos. Pero un gran problema con esto es que pues una limitación, no problema, pero limitación, es que esto se basa
en la suposición de que todo va a parecer igual y que todo va a parecer de la misma manera si se presenta de nuevo. Y por eso quiero, aquí tengo un ejemplo en que puedes ver aquí, en una cultura, aquí tenemos colonias rojas y aquí tenemos colonias blancas. Bajo el microscopio de disección se puede ver aquí, estas son las colonias y aquí están las colonias blancas. Pues uno diría, son diferentes especies. Pero si te digo ahorita que esta es la misma cepa, pero en diferentes maneras, formas, uno podría empezar a dudar de que uno pudiera hacer el diagnosis sin tener más herramientas moleculares en esta situación. Pues las enfermedades son organismos, las infecciones son organismos y no todo organismo parece igual. Esta es la misma cepa, el mismo clon, pero en dos diferentes maneras. Ahorita se está estudiando en nuestro laboratorio para ver qué está causando estas diferencias. Pero te puedo decir una cosa, que si uno pone esto o esto en un ratón y saca del ratón qué es lo que está causando enfermedad, va a ser más de esta manera, más de este fenotipo. Entonces, de nuevo, la misma cepa con dos apariciones completamente diferentes, que en la etapa botánica quizás se hubiera dicho son dos patógenos. Bueno, de nuevo, con el conocimiento, el avance tecnológico y con más investigaciones y pues el conocimiento profundo de cómo funcionan las infecciones, pues empezamos a entrar a la etapa bioquímica. Bueno, es importante saber que aquí aún estamos dependiendo de los cultivos, estamos dependiendo de los postulados de Koch, pues básicamente que hay que poder identificar y cultivar el organismo que causa la enfermedad. Pero aquí ya estamos encontrando maneras más sofisticadas de poder identificar los organismos. Podemos usar los perfiles metabólicos de los organismos, la integra y muy importantemente con las décadas de oro del antimicrobiano, donde estábamos hace una vez con nuevos antimicrobiales cada año. Se empezaron a integrar las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para saber con qué tratar estas infecciones. Y pues lo importante en este punto también que se empezó a introducir es la adaptación de tecnologías automatizadas. Pues esto es muy importante porque aumenta la estandarización de los resultados y las capacidades de detección. Las capacidades de detección incrementan más que todo porque mientras uno como persona está tratando con los cultivos fuera de un incubador, pues está en ese momento bajando los chances de poder encontrar algo en esos cultivos. Y por eso mejor usar un robot y mantener los cultivos siempre dentro de un incubador. Y pues de verdad hemos visto que cuando uno empieza a automatizar todas las etapas del cultivo, uno empieza a encontrar nuevas bacterias o empieza a encontrar más bacterias de las que uno encontraba cuando no estaba automatizado la situación. Y pues aquí, pero eso estamos aún en muchos lugares, incluyendo aquí en los Estados Unidos, estamos aún en la etapa bioquímica, pero más y más, especialmente en los hospitales académicos, estamos entrando más y más a la etapa molecular. Aquí donde ya empezamos al fin independizarnos del cultivo. No quiere decir que estamos completamente independientes aún. El cultivo aún es muy importante y juega un rol central en muchas situaciones. Pero aquí donde empezamos ya a poder tomar ventaja de la identificación según signaturas moleculares. O sea, la genética, o sea, la presencia de alguna proteína importante. Y pues entre más y más conocimiento obteníamos sobre las infecciones, mejor desarrollamos nosotros las maneras de poder identificar qué estaba causando esa infección. Aquí cuando empezamos a integrar las tecnologías PCR, la razón central por la cual nosotros hemos empezado a independizarnos del cultivo
es que para nosotros poder detectar algo dentro de un espécimen, necesitamos incrementar la cantidad de esa cosa. Pues nuestras detecciones no eran demasiado buenas. Entonces necesitábamos tener por lo menos alguna cantidad de esa cosa. Y por eso el cultivo, usamos nosotros la biología, que entre se replicaba la bacteria en nuestros cultivos, se obtenían más y más cosas para identificar y analizar. Pero con el PCR usamos modalidades artificiales para aumentar y incrementar lo que estamos tratando de detectar. En este caso, el PCR se usa para amplificar las cantidades del ADN. Y con esto es que se empezó a venir la alza del marcador. Y empezamos ya a usar identificaciones genéticas, incluyendo las secuencias 16S de las ribosomas. Y empezamos ya a usar tecnologías donde podemos identificar genes de resistencia que nos ayudan a predecir la resistencia fenotípica de lo que estamos, del factor etiológico. Y pues igual, una cosa que a mí me interesa es que empezamos nosotros a darnos más cuenta y dar mejor conocimiento en las interacciones entre el huésped y el patógeno. Y esto rindó que empezamos nuestros esfuerzos en enfocarnos un poco más en las interacciones inflamatorias, las reacciones inmunológicas y poder tomar ventaja de nuestras reacciones naturales a la infección para poder hacer el diagnóstico y ayudar en el cuidado de esas infecciones. Aquí cosas que empezaron a surgir en estos momentos también son los exámenes serológicos. O sea, hace 30 años, 40 años, uno no pudiera saber que uno no pensaría necesariamente que iba a poder hacer el diagnóstico del neumococo con un espécimen de orina, que hoy en día pues tenemos exámenes de orina para hacer el diagnóstico del neumococo. Y todo eso pues ha venido con un conocimiento más grande de las tecnologías, no solo moleculares, pero también las serológicas. Y pues, ¿será que estamos entrando a una nueva era genómica? Pues voy a hablar un poco más de eso después. Pero yo quiero más que todo hablar sobre la máquina, en mi opinión, la máquina principal que básicamente representa esta etapa molecular. Y esa es la máquina Malditov. Pues para los que quizás no saben, la Malditov, por sus siglas en inglés, significa la desorción y ionización láser asistida por una matriz con detección de masas por tiempo de vuelo. Es un frase muy grueso, pero básicamente es una máquina que nos deja saber cuáles son las proteínas dentro de una muestra y según eso poder identificar qué es lo que hay en esa muestra. Y el método normal de hacer esto en los Estados Unidos es básicamente esto sí definitivamente aún depende del cultivo, pero con el cultivo, y no tiene que ser un cultivo grande, porque es solo un pedacito de estas bacterias que se pone en una matriz, esa matriz se pone dentro de la máquina y en esta máquina hay un láser que básicamente excita ese espécimen y hace que todas las moléculas de ese espécimen se hagan volatile, o sea, que se hagan como un gas y que se le ponga una carga negativa. Y ese espécimen, hoy que ya se ha hecho gas, se pasa por medio de un analizador con ciertos imanes y según cuánto tiempo toman esas moléculas de pasar por ese analizador, sacamos los resultados de a qué momento sale la molécula y la cantidad de esa molécula dentro de esa especie. Y lo que pasa con esto es que cada microbio tiene un perfil proteómico, o sea, tiene una colección de proteínas que son específicas
para esa especie o para ese microbio. Entonces, con básicamente vaporizar estas bacterias y pasarlas por este tubo mágico, podemos nosotros identificar perfiles que representan a cierta especie y así podemos nosotros llegar al final con el diagnóstico de qué bacteria acabamos de sacar de ese cultivo. Hoy hay ciertas cosas de tener en cuenta aquí. Uno, que depende de una biblioteca preestablecida. O sea, para poder decir este es el perfil que pertenece al enterococo, necesitamos nosotros primero saber qué es el perfil de enterococo para compararlo a una referencia. Y pues también hay protocolos en cómo reportar los resultados de este examen que cambia entre hospital y hospital. Pues te puedo decir como una anécdota, la manera de reportar a ciertas cepas aquí en UAB son muy diferentes a las maneras que se reportan en Washington University, especialmente con el Acinetobacter. La ventaja, la más grande ventaja, más grandes ventajas de esta metodología es que se identifican múltiples factores. No estamos dependiendo de solo un factor. Entre más dependemos de solo un factor, más riesgo de que haya algún error. Pero lo bueno es que es súper, y aunque estemos viendo tantos factores a la misma vez, es súper rápido y los resultados son objetivos y de confianza. Hay poca variabilidad entre los operadores porque básicamente todo lo que uno tiene que hacer como humano es poner un pedacito de una colonia del cultivo encima de este matriz y ponerlo en la máquina hace todo. Y pues por muestra el costo baja. Muchas de estas matrices se pueden reusar completamente sin problema. Y por serte sincero, estas matrices no son grandes tecnologías. Bueno, pero hay una inversión grande inicial y si se te descompone esta máquina, pues suerte encontrar cómo repararlo. Y esto creo yo que pues son los retos más grandes para integrar esta tecnología en lugares de recursos más limitados. Limitaciones también otros que se enfocan más que todo en las bacterias, aunque se han desarrollado ciertos protocolos para el uso de identificar cándida y también para la micobacteria. Definitivamente no se usan para los mohos y no se pueden usar para los virus. Depende, como te dije, de bibliotecas preestablecidas y siempre hay el riesgo que estas bibliotecas preestablecidas no estén no necesariamente contienen toda la cosa de importancia en cómo se presentan estas infecciones en diferentes lugares. Son muy basadas a los hospitales en el mundo oeste y en el primer mundo, pues ahí se hicieron las investigaciones más que todo. Pero están mejorando y siempre están cambiando. Es una cosa también que me gusta mucho esa modalidad, que las compañías siempre están modernizando e integrando más y más información en estas bibliotecas para ayudar a la identificación de último momento. O sea, para asegurar de que todo esté al día. Y otras cosas que algunas veces hay falta de claridad en cómo reportar especímenes raros o ambiguos. Ambiguos que os sirvió porque hay muchas veces en que el señal que recibimos de la máquina no se puede distinguir con suficiente confianza para decir esto absolutamente es esto. Y es más, hay ciertas veces como en la situación de la E. coli contra el Shigella que no se puede distinguir usando el maldito. Gracias a Dios, tenemos otros métodos mucho más fáciles para distinguir entre el E. coli y el Shigella, que no necesariamente tenemos que depender del Malditov, pero estas son las cosas, los retos que uno tiene que tomar en cuenta con el Malditov. Pero te digo que esto ha cambiado ya y sigue cambiando mucho. Cómo nosotros hacemos el tratamiento a las infecciones aquí en Estados Unidos. Pero esto no es el estándar de oro. Pues de nuevo, como te digo,
depende de una biblioteca preestablecida y puede haber variación y muchas veces no se puede diferenciar entre diferentes bacterias. ¿Cuál es el estándar dorado para la identificación procariota de las especies? Pues eso es, antes en los 50, 60, 70, se usaba la hibridización de ADN. Después se empezó a usar las secuencias de las ribosomas. Pero hoy en día, con las tecnologías de nueva generación para la secuenciación, hemos llegado a un nuevo estándar dorado. Y el que se usa más y más por todo, por todo el campo es lo que se llama la identidad de nucleótidos promedio, el ANI, como le voy a decir por sus siglas en inglés. Básicamente lo que hacemos con un análisis de ANI es que tomamos dos secuencias de genomas. No toda genoma se va a poder poner uno encima del otro fácilmente, pero usando una computadora empezamos a identificar cuáles son las regiones en que son casi iguales entre las dos, y en esas regiones donde hay alta homología, la computadora empieza a básicamente computar cuántos de los nucleótidos en esas regiones son iguales. Y entre más grande la igualdad o la identidad, más parecidas son esas genomas. Y lo que uno puede empezar a ver, y se han visto varios estudios, y para los que están más interesados en este tema, por favor, estos son dos buenos papeles discutiendo estos temas, es que un nivel ANI más alto que el 95 o 96%, depende un poco de cuál grupo estamos hablando, es suficiente para definir que dos cepas sean de la misma especie. Igualmente, cuando uno usa una genoma de referencia, puede decir que la cepa que uno acaba de sacar del paciente es básicamente de esta especie. En esta situación aquí tengo una figura de un análisis que hice yo con las cepas de Acinetobacter. Cada línea horizontal y cada línea vertical básicamente representa cuando esta cepa está siendo comparada a esta cepa. Como puede ver aquí, el diagonal rojo, súper rojo, es porque las mismas cepas se está compartiendo con el mismo, entonces va a ser 100% absolutamente. Y después el programa lo que hace es que me empieza a agrupar cuáles son las cepas que más se parecen uno al otro. En este momento aquí, en esta situación aquí, como puede ver aquí lo rojo, que es lo más que del 96%, todas estas están compartiendo más que 96% de identidad con esta cepa aquí, o con esta genoma de referencia aquí. Y lo que quiere decir es que todas estas cepas aquí son Acinetobacter baumannii. Esta es una especie diferente de Acinetobacter y esta es otra especie diferente de Acinetobacter. Pues puedes ver aquí la genoma de referencia, y aquí están las genomas de las cepas que examinamos, y pues básicamente quiere decir que todas estas creo que es el radio resistance, o sea, son Acinetobacter radio resistance. Y así es como empezamos nosotros a confirmar la identidad de las cepas con que estamos tratando, por lo menos de manera de investigatorias. Y pues hoy con estos poderes de secuenciación y con estos poderes de computación que tenemos, hemos empezado a darnos cuenta que hay ciertas cepas que creíamos que eran cierta espécimen según la bioquímica, pero de verdad son suficientemente diferentes para pertenecer a una especie diferente. En esas situaciones, porque pues la evolución no es siempre nítida, uno tiene que primero confirmar de que son especies diferentes, y más que todo uno puede confirmar eso con las bacterias, con el hecho de que con sus fenotipos, o sea, y con su ecología. Y si entre más y más
Pero antes de hacer esos estudios, cuando uno encuentra una cepa que no pertenece a ninguna especie, se le llama un genoma especie. Pues una especie determinada según la genoma. Eventualmente, ha de haber más y más interés en esa cepa y más interés y se examina, pues se confirma que fenotípicamente y ecológicamente es una especie diferente y eso es como si va a dar a una nueva especie nombrada. Y así es como empezamos a dar las nuevas especies y se encuentra en ese momento se empieza a pelear todos los evolucionarios y microbiólogos para ver qué nombre se le da. Y por eso también es que muchas veces los nombres de las bacterias que siempre hemos amado y querido cambian de un solo. Una situación más reciente es quizás que la gente se ha dado cuenta que la especie Propionibacteria acnes o P. acnes ya no es P. acnes, hoy es el Cutibacteria acnes o C. acnes. Bueno, eso para los taxólogos, que pues ellos que se lo pelean. Pero la limitación de este método para poder identificar más que todo es, pues hay una larga espera para los resultados finales. Porque hay que obtener el genoma, hay que mandarlo a secuenciación y después hacer el proceso de análisis. Y requiere aparejarse aún con la examinación de la susceptibilidad separada. Entonces, para el tratamiento aún necesitamos hacer un examen de todos modos. Y pues el costo alto y la alta resolución de los resultados no necesariamente rinde mejor decisiones médicas. Y por ahorita, dado estas limitaciones, esta manera de identificar las cepas se mantiene más que todo en el campo investigatorio y no necesariamente en el cuidado de medicina. Pero eso no quiere decir que no se pueda usar para examinar más a profundo las tecnologías que sí usamos dentro de las clínicas. Y aquí es donde quiero que rápidamente sinteticemos estos temas con una investigación clínica. Y aquí hablamos un poco más del Acinetobacter. Y esto ojalá pueda servir de introducción para mi charla, mi tercera charla. Bueno, los Acinetobacter son especies gram negativos que viven en el ambiente por todos lados y son varias especies. Y son bacterias que tienen todo tipo de fenotipos, pero más que todo se definen por estas situaciones. No fermentan la glucosa, son oxidosos negativos que los diferencia de especies como el Pseudomonas y son estrictamente aeróbicos. El Acinetobacter baumannii, todos conocemos aquí, es la que tiene más alta relevancia clínica, pues por el poder persistir en varios ambientes y su predisposición para adquirir resistencia a varios antibióticos. Y aquí es donde empezamos a hablar un poco más de la resistencia a la carbapenasa, o el CRAB, la Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii o el CRAB. Son famosos por su rol en neumonías y septicemia hospitalaria, pues así es como aprendemos sobre los Acinetobacter en nuestros libros. Pero hay varios aspectos clínicos que pueden diferenciarse entre las especies. Y es posible de que no es ideal tratar a toda infección de Acinetobacter igualmente. Pero hay problemas con este estudio. Y el problema más grande es de que el Acinetobacter llegó a nuestra atención un poco más tarde a comparación de otros patógenos importantes. Y aquí estoy dando una historia bien rápido que ojalá uno puede repasar con el tiempo en el YouTube, pero básicamente tomó mucho tiempo entre el descubrimiento del Acinetobacter en 1911 a eventualmente poder definir especies dentro de ese geno y eventualmente poder darle nombre. Aquí ya estamos en los 90s antes de poder darle nombre y maneras de poder identificar estas bacterias. Prácticamente las bacterias que más causan enfermedades no se les dio nombre hasta los 2010. Pues el baumannii sí, pero el nosocomiales y el PTI no fue hasta 2011 que se dieron nombres. Y no fue hasta ese tiempo que se empieza a validar el Malditov para la identificación de especies del Acinetobacter. Pero la validez
para identificar especies que no son Baumannii no está bien establecida. Y en el 2020, aquí en UAB acabamos de asimilar este examen. Podemos empezar a detectar los genes OXA en los paneles moleculares y así poder determinar si uno, en la sangre está un Acinetobacter y dos, si ese Acinetobacter tiene el gen que confiere la resistencia a la carbamasa. Pero nosotros usualmente cuando hablamos de Acinetobacter solo estamos hablando de la Acinetobacter baumannii, pero en la realidad es de que hay más que 55 especies reconocidas de Acinetobacter, con muchas de estas pudiendo ser asociadas con la enfermedad en los humanos. Pero se conoce muy poco de la epidemiología de varias especies de Acinetobacter. La razón por esta es de que estas especies lastimosamente se parecen mucho al otro dentro de los exámenes que se han adaptado para de manera general en muchos laboratorios clínicos. Entonces, los métodos atomizados bioquímicos carecen de fiabilidad para poder distinguir entre las especies de Acinetobacter. Y es más, hay muchos líderes en el campo de Acinetobacter que dicen que si tú me vienes con identificación solo por medio bioquímico, no te voy a creer. Tienes que darme alguna evidencia genética. Y por esto, aunque haya un cuerpo grande de literatura sobre el Acinetobacter, bueno, no es grande, pero hay un cuerpo de literatura de Acinetobacter en los estudios clínicos, no puedo confiar 100% de esos reportes, pues si se usaron estos estudios que no distinguen entre las diferentes especies, ¿qué voy a poder yo confiar? Y entonces la pregunta que pues tenemos hoy en día es que, ¿qué tal funciona el MALDI-TOF en estas situaciones? ¿Puede el MALDI-TOF distinguir entre las especies y hacerlo bien? Y importantemente, ¿nos importa? O sea, el MALDI-TOF es bueno para decir que algo es Acinetobacter, pero ¿hay alguna razón médica para tener que distinguir entre las diferentes especies de Acinetobacter? Y pues aquí donde empecé yo a hacer una investigación en San Luis, donde primero en San Luis, en donde yo estaba, se separaba la Acinetobacter o se reportaba la Acinetobacter como parte del complejo, que son los 4 especies que más se asocian con la enfermedad infecciosa, o si son alguna otra especie de Acinetobacter. Y aquí tengo los casos de 2017 y 2019, y a comparación de ellas uno puede ver que en el complejo usualmente los pacientes son mayores, como lo esperaríamos del grupo que contiene el Acinetobacter baumannii. La mayoría, pero no la mayoría. Los casos que son adquiridos dentro de los hospitales son más altos en el complejo. Y también las tasas de resistencia son más altas dentro del complejo que fuera del complejo. Esto empieza a sugerir de que sí hay diferencias importantes entre poder distinguir entre las diferentes especies de Acinetobacter. Entonces, para examinar esta pregunta, empezamos nosotros a hacer colección de Acinetobacter en el hospital. Y lo que sea que nuestro MALDI-TOF identificaba como Acinetobacter o alguna especie de Acinetobacter, se podía eventualmente coleccionar y sacarle la secuenciación de la genoma para verificar cuál es la especie de Acinetobacter. Y aquí están los resultados rapidito que voy a dar acá. Aquí están todas las especies que según la genoma son parte del complejo. Y aquí están las especies que están dentro de ese complejo. Y aquí están todas las cepas que pertenecen a especies fuera del complejo, que se pueden ver aquí. Y número 1, que quiero que uno se dé cuenta aquí, de que hay mucha concordamiento, casi 100%, de la identificación según el MALDI-TOF y la identificación según la genoma. ¿Qué quiere decir? Que pues el MALDI-TOF es muy bueno a identificar, y esta biblioteca del MALDI-TOF era muy bueno para reconocer
el Acinetobacter y muchas de las otras especies no Baumannii en este geno. Número 2, cuando uno aquí agrupa según la especie, empieza a ver que hay mucha más resistencia dentro de los Baumannii, mientras que fuera de los Baumannii casi no hay nada de resistencia. Esto que aquí empieza uno a darse cuenta que quizás sí es bueno poder saber si algo es Baumannii o no es Baumannii para poder predecir si es que uno va a necesitar usar tratamientos más agresivos o si uno puede llevarse simplemente con la ceftazidima o alguna cefalosporina de cuarta generación. O en estas situaciones, también con la ampicilina sulbactama, que es buenísimo para el Acinetobacter. Número 3, otra cosa que uno se puede dar cuenta aquí, todas las ocasiones en que hubo resistencia a las carbapemasas, todas esas situaciones fueron dentro de la especie de Baumannii. Y esto se ha visto en la literatura. Casi no hay resistencia a las carbapemasas fuera de la especie de Acinetobacter. Y lo último que quiero yo enfocarme un poco aquí es enseñarles de que hay diferencias en la epidemiología de los Acinetobacter. Si uno ve solo los Acinetobacter dentro del complejo, número 1, hay más alta tasa de riesgo de que estas sean adquiridas dentro del hospital. Y es más, cuando uno está viendo a las especies fuera del complejo, todas las situaciones en que fue adquirida dentro del hospital solo pertenece a 2 especies, el Berenseiae y el Ursingiae. El resto de estas enfermedades fueron adquiridas fuera del hospital. Número 2, si uno ve dónde se asocian estas cepas en el cuerpo humano, por lo menos en nuestro estudio aquí, se puede ver que dentro del complejo solían ser aisladas de la orina o de las heridas crónicas o las infecciones de heridas. Mientras tanto, las no del complejo solían ser vasculares o respiratorias. Todo esto concluyendo pues que el Malditoff sí puede ser usado para distinguir al Acinetobacter al nivel de la especie. Y pues esta identificación puede ser útil para predecir ciertas cosas con los niveles de resistencia. También quiero eventualmente hacer el estudio de ver si puede también predecir, darnos un prognosis que ciertas enfermedades quizás no sean tan virulentas como las de Baumannii. Y que la epidemiología, o sea, cómo es que se propagan estas especies, son diferentes según la especie. Y últimamente, una cosa que quiero hacer un énfasis, que puede ver aquí, que aquí tengo varios genomospecies que aún faltan identificar como una especie. Entonces, aún falta describir varias especies de Acinetobacter. Y esto no es único de mi estudio. Muchos estudios se han dado cuenta de que aún hay cosas que hay que describir dentro del campo de Acinetobacter. Habiendo dicho todo eso, aún quedan muchos retos y oportunidades en el campo de infecciones para poder integrar estas metodologías moleculares para mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Mi predicción es de que estamos empezando a entrar, pues no solo mi predicción, no quiero decir que soy nuestro amo ni nada así, pero entre los líderes está dar una nueva etapa que estoy llamando el genoma informática. Entre más acceso hay a computadoras y entre más acceso hay a tecnologías de secuenciación, podemos integrar esto para poder informar más y más a nuestro cuidado de nuestros pacientes, sea poder identificar si hay infección o infección de bacteria versus la infección de virus, según el perfil de expresión de cada célula humana, que ya estamos llegando a esta tecnología, sea que podemos acelerar el diagnóstico y el examen de susceptibilidades con integrando viejos métodos bioquímicos y con las tecnologías como el Malditoff, sea que podemos usar las tecnologías de la nueva generación
para empezar a hacer diagnosis independientes de cultivos que se está ahorita dando. Pues hay retos ahí, pero son cosas que se están examinando hoy en día. Si se puede integrar redes hospitalarios y las herramientas computacionales para poder desarrollar herramientas sofisticadas para mejorar el prognosis y las decisiones médicas. O sea, uno puede pensar ya que estamos llegando a ese punto donde podemos nosotros integrar todo esto para poder de verdad personalizar o en este momento y en la situación de infecciones también a personalizar a la bacteria nuestro cuidado médico. Y quiero de nuevo al final ponerle el énfasis importante que necesitamos asegurar que el desarrollo de estas nuevas tecnologías se haga con conciencia de los retos particulares a nuestros pacientes. Y para hacer eso tenemos que integrarnos y tenemos que participar en el desarrollo de estas tecnologías futuras para que no se olviden de nosotros. Y con eso, pues, llego a los reconocimientos y divulgaciones que di la vez pasada. Siempre estoy libre, siempre estoy abierto para discutir cualquiera de estos temas y también los cualquier proyecto que quizás uno quisiera hacer con los recursos a cuales tenemos acceso aquí en Estados Unidos. Creo que hay muchas oportunidades para poder colaborar. Y por eso, y con eso le doy gracias por su atención y con gusto puedo discutir cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Calix. Interesante ponencia y sobre todo muy enriquecedora para todos nosotros. Sin duda, la era de la genómica ha llegado para quedarse y debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en conocer de ella, aprender a utilizar esta gran cantidad de información, de datos masivos generados de ella para poder reducir el impacto de las enfermedades infecciosas en las personas, pero también en los animales, como bien lo sabemos. Creo que toda esta generación de secuenciadores que al momento se están produciendo, estas técnicas y tecnologías que se han desarrollado para generar bases de datos de genomas y perfeccionar la investigación y la identificación de los microorganismos va indiscutiblemente a acortar distancias en la calidad de atención y en el diagnóstico temprano de las enfermedades sin esperar tanto tiempo como lo hacíamos antes por un cultivo que a veces era negativo porque no era y no tenía las condiciones para identificar un microorganismo. Más ahora vamos sobre la identificación de huellas, que esto es en realidad lo importante y lo trascendental de lo fidedigno que es el diagnóstico en más corto tiempo para tomar medidas de forma más oportuna. Gracias por usar esa palabra, huellas. Yo estaba usando la palabra marcadores por todo mi tema, pero es porque pues en inglés es markers. Pero sí, son los perfiles, las huellas, los markers que uno tiene que hoy que tenemos más conocimiento y más confianza en estas cosas, podemos nosotros usar esas cosas para poder acelerar el cuidado médico, absolutamente. Sí. Decía que todo esto ha llegado para quedarse porque como bien usted lo marcaba históricamente de una forma lineal, pasamos desde la botánica a la microbiología y ahora vamos a la genómica y a todas las omics que ayudan a la identificación y al diagnóstico temprano de enfermedades infecciosas en este caso. No es un lujo ni tampoco solamente pensamiento científico abstracto, tiene grandes aplicaciones en el ejercicio clínico, en la toma de decisiones, no solo en la infectología, sino también en el diagnóstico y en las medidas que se podrían hacer desde las medidas de salud pública de gran impacto en la epidemiología, por ejemplo. De modo que nos ha quedado muy claro todo esto que hoy nos ha hablado y nos anima más a poder hacer este proyecto una realidad al corto tiempo. Hay una serie de comentarios aquí. Voy a comenzar por una de un investigador del área de la neonatología del instituto que dice: buenas tardes, doctor, gracias. Doctor Calix, muy agradecido por sus ponencias y pregunta: con Acinetobacter baumannii, ¿han aplicado Malditox para poder reconocer resistencia y mejora mi terapéutica antimicrobiana?
Muy buena pregunta. Y ese es un tema que sí se está investigando con Acinetobacter y con varias bacterias. Pues con el análisis de los metabolitos, uno en teoría pudiera identificar qué son los sistemas que tiene una bacteria para poder ponerse resistencia contra ciertos antibióticos. Los retos ahí son, pues como estamos usando huellas, hay que identificar cuáles son esas huellas. Y en las situaciones, especialmente como las de Pseudomonas y Acinetobacter, esas huellas pueden ser muy heterólogas. O sea, con el E. coli, con el Klebsiella, se ha pues descrito muy profundo cuáles son los mecanismos de resistencia que existen ahí. Y pues ahí creo que donde va a empezar un poco más este uso de la proteómica para poder identificar las resistencias más temprano. Y pues simplemente hay que seguirle dando para describir qué es la resistoma en estas especies como el Pseudomonas o Acinetobacter, donde pues aún no hemos enmarcado completamente cuál es la resistoma en estas bacterias y siempre están emergiendo nuevas maneras. Por eso el estándar de oro para la resistencia, en mi opinión, siempre va a ser ver cómo la bacteria reacciona con el tratamiento del antibiótico. Lo que sí te estoy diciendo es que pues una de mis jefas que estaba en Washington University se ha ido a otra compañía donde están usando esas tecnologías para poder ver el crecimiento temprano de las bacterias. Entonces no tenemos que esperar hasta que se pueda ver dentro de un plato. Lo podemos ver de manera metabólica si estas bacterias están creciendo o no creciendo en la presencia de un antibiótico, que quiere decir que podemos llegar a nuestra conclusión de resistencia entre lo más temprano posible. Interesante y muy importante considerarlo. Creo que las aplicaciones de estas omics son tan importantes para rastrear brotes de enfermedades, pero también de enfermedades transmitidas por alimentos, por ejemplo, que es una cosa muy habitual hoy día, y en la preparación de investigaciones de enfermedades nosocomiales o IAS, infecciones ocasionadas por la atención hospitalaria, que son el pan de cada día, pues hoy día. Hay otra pregunta aquí, bastante con un comentario, dice: muchas gracias, doctor, una ponencia muy excelente. Pregunta si el método Malditov se usa para identificar proteínas presentes en una muestra comparándolas con una biblioteca preestablecida. ¿Sería posible usarla para identificar otras proteínas patógenas producidas por bacterias y no la bacteria en sí? Por ejemplo, presencia de proteína tetanospasmina en la infección por tétanos o las toxinas de Clostridium difficile. Sí, muy buenas preguntas igual ahí. Primero quiero clarificar un tema aquí. El Malditov es uno de los muchos métodos que existen bajo lo que nosotros llamamos la espectroscopía de masa. Y hay muchas modalidades para poder identificar moléculas o submoléculas dentro de un espécimen, y dependiendo de lo que uno está intentando de identificar y el espécimen con cual uno empieza, depende de la modalidad. Entonces, en esta situación hay mucha gente que están trabajando, digamos, con el ESES para poder identificar la presencia de ciertas cosas dentro de esas espécimes. Pero como uno pudiera creer, el problema con usar esos espécimes es que va a haber mucho junk, o sea, muchas cosas que uno no quiere, que uno no le importa, y pueda diluir el señal o la huella de lo que uno está buscando. Entonces, esos son los retos que hay ahí. Entonces, para las preguntas, para las moléculas que está poniendo la pregunta, para esas moléculas
hay diferentes métodos, incluyendo la serología o las metodologías inmunológicas para poder identificar esas cosas. Y pues, y en esas situaciones, gracias a Dios, cuando uno ya sabe qué es lo que está buscando, uno puede desarrollar exámenes diferentes que son un poco más específicas para esa situación. Ok. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué tipo de secuenciadores utiliza para la identificación de nucleótido promedio en bacterias? Lo mejor, el estándar sería que necesita uno de Illumina, o sea, de short reads sequencing. Porque definitivamente uno pudiera usar cosas como el PacBio y cosas como el Nanopore de larga duración secuenciación, pero la cosa con la Illumina es que la Illumina usualmente al nivel de identidad del nucleótido da un poco más. Se ha quedado sin audio, no le escuchamos. ¿Me oye ahorita? Hoy sí, hoy sí. Perdón. Es importante cuando uno hace el análisis de DNA que tenga la mayoría del genoma posible, pues porque es la manera en que más confianza uno puede dar. Y por eso usualmente yo diría que la secuenciación de corto plazo, short read sequencing, es el mejor para esta situación. Y ese es el que usualmente uso yo acá, pero como te digo, hay varias aplicaciones de ellas. Necesito quizás también estar en claro de que el ANI no es una herramienta médica en este momento. En este momento, si uno quiere sacar identificación, cuando uno lo manda cuando uno manda su espécimen a algún laboratorio de referencia, usualmente la secuencia que usan en esos lugares son las ribosomales, pues esas son las que más se han validado para estas situaciones. Ok, gracias, doctor. Hay un comentario que dice, su comentario sobre la expansión de la resistencia extendida de la tuberculosis XXDR. El tuberculosis siempre va a ser un reto. En mi presentación que voy a dar la próxima semana, se hizo un análisis de qué es lo que la gente se preocupa en todo el mundo, cuáles son las bacterias que más se preocupan. Y pues no se incluía el tuberculosis dentro de esa lista porque se sabía que iba a estar dentro de esa lista. O sea, básicamente es el tuberculosis y todo lo demás. El tuberculosis es una situación muy distinta y con sus retos propios, incluyendo que el metabolismo de la bacteria es muy diferente y algunas veces toma mucho tiempo para poder cultivarlo. Pero habiendo dicho eso, por la gran atención que se le ha puesto por las investigaciones, hay muchas maneras diferentes de poder identificar y hacer el diagnóstico de tuberculosis que no requieren el cultivo, incluyendo usando el PCR para detectar el tuberculosis dentro del cerebro o usar herramientas serológicas para poder identificar el tuberculosis dentro del escupido. Entonces, pero con esa situación del XDR, lastimosamente no conozco yo, pues sinceramente, el estado de ese campo, pero de que yo sepa, aún estamos nosotros de ver la vigilancia es la mejor manera de poder prevenir eso. Esa situación no puede convertirse en una reactiva. Si uno, esa situación tiene uno que depender de la vigilancia. Y pues una cosa diferente del tuberculosis es que el tuberculosis es completamente humanizada, depende de los humanos. Entonces, a contrario del Pseudomonas o la Acinetobacter, que se puede encontrar en cualquier ambiente, gracias a Dios solo tenemos que buscar en un lugar para el tuberculosis. Y, pues, y eso ayuda con la vigilancia, pero aún es un reto grande.
Muchas gracias, doctor. Hay un comentario aquí sobre si existe biología molecular para bacterias y hongos en el laboratorio. Claro que sí, ¿verdad? Un ejemplo de ello es todo el desarrollo que se está haciendo con TB, ¿verdad? Con el área de tuberculosis, y estamos ampliándola incluso a considerar la biología molecular para el diagnóstico en el laboratorio de salud y medio ambiente, de modo que sí es una realidad en el laboratorio que está expandiéndose y creciendo. Con toda esta vista panorámica y también con profundidad que usted ha hecho esto, creemos que es inminente la necesidad y el establecer este programa para la vigilancia más óptima y el desarrollo en menor tiempo de un diagnóstico adecuado y una terapéutica adecuada de las enfermedades infecciosas. Pero creemos que indiscutiblemente el desarrollo de una disciplina como esta y de todas las metodologías va de la mano con la metagenómica como una herramienta que va a ser esencial en el futuro, no solo en el mundo entero, sino particularmente en países como este, ¿verdad? En el que al ser independiente de un cultivo que nos permita, por ejemplo, hacer un diagnóstico de un agente causal de una enfermedad emergente o desconocida, nosotros tendemos que aprender a manejar grandes cantidades de información y a saberlas utilizar. Y esto pasa también por considerar los aspectos éticos relacionados con el manejo de la información privada de personas. Esto ya es una invitación a que vayamos considerando no solo el crecimiento científico, sino el desarrollo ético y moral en estos asuntos, en donde la utilidad es paralela en el desarrollo. Le agradecemos, doctor, su participación y también de adelantado, pues, invitarles a la próxima conferencia en donde se va a hablar particularmente de Baumani, que es un dolor de cabeza enorme en las unidades de cuidados intensivos, tanto de adultos como neonatales en el país y en otras áreas de los hospitales. De modo que para nosotros es un inmenso gusto tenerlo aquí.